profesor, la escuela, las competencias docentes y directivas deberán crear un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula. Esto ya está debidamente sustentado con qué, maestros, con lo que acabamos de ver, el tema anterior, y con documentos normativos, porque para garantizar el acceso, permanencia y acreditación de los alumnos en condiciones de igualdad, equidad, interculturalidad, pues yo debo crear un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula, tomando en cuenta que las distintas etapas de desarrollo cognitivo del estudiante, conociendo su contexto, conociendo sus necesidades, sus intereses, porque está demostrado, según Jerry Brophy, que el alumno aprende mejor en una verdadera comunidad de aprendizaje, atenta y bien integrada. Esto es muy importante, maestros. Nosotros a los alumnos los debemos ver como una pequeña sociedad, una pequeña comunidad donde todos colaboramos para una meta que hemos fijado en común acuerdo y de manera democrática al interior del aula. ¿Cuál es esa meta? ¿Y en qué se fundamenta esa meta? Pues en llevar un problema del contexto real del alumno, vincularlo con el aprendizaje esperado en cuestión y darle tratamiento pedagógico a partir de búsqueda de información, a partir de hacer algunas evidencias parciales, evidencias finales, a partir de compartir, de colaborar, de implementar una evaluación formativa. Eso es, maestro, nuestra tarea como docentes. Cuando logremos entender eso, estaremos del otro lado, maestro. Y ante cualquier evaluación, no habrá evaluación que se resista a esas competencias que hemos desarrollado en la práctica, porque la teoría sí que es importante, maestros, pero el aprendizaje se consolida aplicando esa teoría. Y como maestros sustentantes a estos procesos de la UCICAM, la mejor forma de darle frente a ello, pues es aplicar el conocimiento. Entonces, primer postulado, ambiente propicio para el aprendizaje. En este caso, el directivo, ¿qué tiene que hacer para esta competencia? Pues crear la cultura escolar, poner las condiciones necesarias para que en la escuela y en todas las aulas exista este ambiente propicio para el aprendizaje. Y cuando los alumnos disfruten del patio escolar, haya ese ambiente de aprendizaje aún fuera del aula. Y cuando ellos vayan a su comunidad a interactuar con sus familias, se lleven esa noción para que ellos en su momento también desarrollen estos ambientes para el aprendizaje, también fuera de ellos, porque ya se llevaron las herramientas necesarias de la escuela. Así es como la escuela cobra sentido, así es como el docente se revaloriza, maestros, transformando su práctica pedagógica. Dos, oportunidades para aprender. Los alumnos aprenden mejor si la mayor parte del tiempo se dedican a actividades asociadas al currículo vigente y si el sistema de organización de la clase los lleva a comprometerse en ellas. Aquí, maestros, hagamos primero uso efectivo del tiempo en actividades de aprendizaje. Debemos evitar esto, bueno, es casi inevitable y es por tradición que platicamos con el vecino que está ahí al lado de mi aula, el otro maestro, y empezamos a platicar, ¿cómo te fue con la reacción de la vacuna? No, pues me fue. Estamos ahí perdiendo un tiempo que debería ser tiempo efectivo para el aula. El alumno se va a comprometer si tú llegas temprano, si tú los recibes con una actividad socioafectiva que implique movilidad, si lo recibes con una sonrisa, si le estás planteando un reto del contexto que lo vinculan inmediatamente, ah, sí es cierto, eso está pasando aquí en mi comunidad, en mi colonia, en mi ciudad. Así es como nosotros hacemos uso del tiempo efectivo en las clases. Y después darles las oportunidades a partir de diseñar situaciones de aprendizaje, oportunidades para que aprendan. Esto es clave, maestros, porque sobre todo en nivel secundario, donde la exigencia va aumentando, hablo de exigencia didáctica y pedagógica. A veces solemos ser muy cuadrados en nuestras formas, sobre todo si damos ciencia o damos matemáticas o damos pues español a veces. Lo quiero para tal fecha y lo quiero así, así, así. Me lo entregan y ¿qué es lo que hacemos? Esto no está bien, profe, ¿lo puede entregar después? No, hasta que era hoy, para hoy tiene no. Ese tipo de actitudes, más, para empezar, no son normativas, es de usos y costumbres.
Y para terminar, maestros, estamos coartando este segundo postulado de Jerry Brophy, que es darle oportunidades para aprender. Un principio de liderazgo, maestros, ya lo he comentado en otros foros, creo que también aquí en algún momento. Un principio de liderazgo es creer que todos pueden. Ese enfoque, maestros, debemos tenerlo presentes como docentes. Creer que todos pueden. Eso también tiene que ver con altas expectativas, que corresponde también al dominio número 2 del perfil docente y directivo. Entonces, yo directivo debo delegar algunas responsabilidades con mis colaboradores, pensando en que lo puede hacer. Si yo nada más escojo a uno porque es el único que me responde y los otros no porque son del otro bando, están con el equipo del secretario general, están con el equipo del delegado sindical. No, no, no. Todos pueden, todos pueden. Lo mismo en el aula. Los alumnos, para que realmente se cumpla esto de la inclusión, yo debo creer que todos pueden. Darles las oportunidades para que aprendan. Ya hiciste lo que tenías que hacer, te invito a que sigas mejorando porque sé que puedes dar más. Ese enfoque, maestros, es el que debe prevalecer. Y son enfoques que están en armonía con la normatividad vigente. Entonces, el segundo postulado, oportunidades para aprender, haciendo uso efectivo del tiempo en clases y dando oportunidades para que el alumno se siga desarrollando, dándole las herramientas para que ellos puedan ir al siguiente nivel. 3, direccionalidad del currículo. Todos los componentes del currículo deben ser consistentes unos con otros para integrarse en un programa que sea coherente con los propósitos y objetivos de la enseñanza. Maestros, el diseño de los planes y programas, por supuesto, no depende del directivo ni del maestro. Hay foros donde se consulta qué aprendizajes son los óptimos en este momento histórico, etcétera, etcétera. Y tal vez se tomen en cuenta en el momento de diseñar los planes y programas. Pero ya cuando los planes y programas están en la escuela, ya cuando están ahí para implementarse, nosotros debemos hacer uso del acuerdo 717, autonomía de gestión, atención directivos, y en consejo técnico escolar, hacer esta gestión del currículo por academias, por niveles educativos, por grado, por asignatura, para poder decir, a ver, maestros, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que vienen en el currículo que se vinculan con el contexto inmediato del alumno? ¿Cuáles son? Hacemos un listado, hacemos una articulación de ellos y empezamos a trabajar con nuestras planeaciones para poder implementar y para hacer cumplir este tercer postulado, que es darle direccionalidad al currículo, que haya coherencia, que el alumno sepa que eso que va a aprender lo va a aplicar en su vida cotidiana. Y eso solo se puede lograr, maestros, si nosotros damos ese tratamiento pedagógico didáctico al currículo vigente. Así que el consejo técnico, maestros, cuando veamos el tema, se darán cuenta que es el espacio, es el máximo órgano, maestros, donde los profesores en colaboración pueden tomar decisiones para mejorar las prácticas educativas en el aula, para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes, y podemos hacerlo, porque el acuerdo 717, autonomía de gestión, lo establece. Entonces, hay que aprovechar esta situación que es normativa y hay que tratar de transformar nuestras prácticas dándole un tratamiento pedagógico al currículo vigente. 4, establecimiento de orientaciones para el aprendizaje. El maestro puede preparar al alumno para el aprendizaje proporcionándole una estructura inicial que clarifique los logros a alcanzar y le señale qué estrategias de aprendizaje son las adecuadas. Aquí, maestros, esto no tiene mayor ciencia. Como profesor, yo sé que en una clase normal hay actividades de inicio, desarrollo y cierre. Y es en las actividades de inicio donde yo preparo al alumno para el aprendizaje, implementando, número 1, dinámicas socioafectivas en el aula para que el alumno, el cerebro del alumno esté preparado para el aprendizaje. 2, hacerle ver cuál es la meta de aprendizaje, que le quede muy claro cuál es la meta de aprendizaje. 3, hacerle ver cuáles son los criterios de evaluación con los cuales yo voy a valorar su desempeño durante esa sesión, durante ese proyecto. Que lo tenga claro, con palabras sencillas que ellos entiendan.
hacerles ver cuáles son los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, dárselos a conocer antes de tiempo. Eso se llama evaluación formativa. Implementar estrategias didácticas que desarrollen competencias en los estudiantes, diseñar situaciones de aprendizaje en que los alumnos sepan que tienen que ver con su contexto y sobre todo tener claro cuál es el punto de partida, cuál es la zona de desarrollo real del alumno. Así se llama, maestros. No se llama dónde están los alumnos, se llama zona de desarrollo real. A partir de un diagnóstico integral, yo sé cuál es el nivel de conocimiento que poseen respecto al tema que vamos a ver. Entonces, debo establecer orientaciones para el aprendizaje, preparar el aprendizaje. Y la clave para preparar el aprendizaje, maestros, con los estudiantes es el ingrediente emocional. Porque acuérdense, lo hemos dicho en estos foros y en otros, la emoción es el pegamento a largo plazo del aprendizaje. Si no hay emoción, maestros, no hay aprendizaje. Si no se estimula la curiosidad, no va a haber compromiso, motivación intrínseca del alumno para con la clase. Si no planteo retos del contexto significativos para el alumno, no va a haber compromiso de los alumnos porque es algo teórico del libro que está fuera de su contexto y que no entiende. Si le hablo de un ejemplo que tenga que ver con la Torre Eiffel de París y yo vivo en Tatahuicapan de Juárez, los alumnos no saben ni qué cosa es la Torre Eiffel. Entonces, ese tipo de situaciones yo debo ser muy claro y debo ser muy didáctico al momento de plantearlas. Y como directivos, lo mismo. Un consejo técnico escolar, yo debo romper el hielo, llegar con todo, haciendo dinámicas socioafectivas, estableciendo las metas de desempeño de los alumnos, de los profesores que deben manifestar en esos espacios. Orientaciones claras para que el profesor sepa qué es lo que tiene que observar, tiene que desempeñar durante esa sesión. Entonces, hasta ahí los 4 primeros postulados, maestros. Ambientes de aprendizaje, oportunidad para aprender, direccionalidad del currículo, orientaciones para el aprendizaje, preparar el terreno. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol.